peritas, especialización penal, que es lo que cabe para estos menesteres, para un relato e interpretación de carácter jurídica de lo que está ocurriendo. El análisis de la ley anticorrupción precisamente denota esta preocupación que tienen nuestros cuadros jurídicos en el país. Ruptura en el Consejo de la Judicatura también es otro de los temas que nos sale, que nos infiere un descuartizamiento de toda la institucionalidad que precisó, designó, seleccionó el señor presidente Moreno con el más vivo interés de crear otro estamento en paralelo o varios estamentos en paralelo para que no reflejen lo que venían otros tanto ocultando. No sé si estoy explicándome, pero esta fase inicial de dudas, de pérdida de credibilidad, de total escepticismo en las anteriores entidades, tanto de justicia como de carácter militar, le llevaron al presidente Moreno a hacer un trazo distinto, diferente, yo creo que bastante acertado. Pero ocurre que los que han hecho lío en todas partes nuevamente van a hacer ahí también, y se ponen a pelearse allí, dando un espectáculo muy feo, pues no. Inclusive gente tranquila se ha puesto ya a carajazo limpio internamente a reprender. El ex vicepresidente o ex binomio de Rodrigo Borja en el año 88, el doctor Aquiles Rigail, con el que perdió la última vez. La otra la ganó con otro binomio. Bueno, pero Aquiles Rigail, que fue binomio de la socialdemocracia ecuatoriana, se ha peleado con el doctor Albán. El doctor Albán. Y entonces le han puesto en serios apuros al doctor Merlo. No pudo estrenar sus ternos flamantes del doctor Merlo, bien bonitos. Además le paso una felicitación muy interesante y sincera. Pero estaba muy agobiado el doctor Merlo, muy preocupado. Y otro lío que le han forjado es al doctor Julio César Trujillo. Esto ha incidido en todos los escenarios donde le puso ojo, pero no le puso la bala de la eficiencia y de la armonía. Mal escogidos. Yo veía venir esto, mal escogidos. Desinformado un poco el señor presidente Moreno para estos casos, con todo el respeto, o sus asesores son los desinformados. Eso habría que entender. Doctor Román, ¿cómo opinan, doctor Román, doctor Raza y doctor Encalada, cómo opinan ustedes la circunstancia de que hay una ruptura en el Consejo de la Judicatura inicialmente, aparte de que hay dos leyes anticorrupción que tienen sus diferencias y que tienen también sus coincidencias que quisiera darlas a conocer inmediatamente? Voy con usted, señor doctor Ramiro Román. Su parecer. Buenos días. Buenos días. Gracias, Gonzalo, realmente por la oportunidad, la invitación. Un saludo a mis dos compañeros de panel, al doctor Raza y al doctor Encalada, y un saludo a todos los que nos escuchan realmente, en especial a todas las personas que están diariamente en el trabajo para mantener sus familias. Bien, mire, Gonzalo, es realmente triste cuando uno realiza su actividad profesional y lo único que espera es estabilización o estabilizar algo que es muy importante, el trabajo, a lo que me refiero. Todos los padres y madres de familia de este país lo que hacemos todos los días es salir a trabajar y a buscar realmente que nuestras familias se mantengan estables. Pero ¿qué tenemos los abogados en libre ejercicio? Primero, tenemos que estar
esperanzados a que no nos crucen las diligencias, a que realmente tengamos serios problemas en la intervención frente a fiscalías y a jueces. Pero hay algo que es importantísimo. Si tenemos órganos que deben ir regulando justamente esta buena práctica de la justicia, realmente nos quejamos y fuimos muy frontales en decirlo. Incluso recuerdo que me encontré con el doctor Yale una vez aquí, justamente en este prestigioso medio de comunicación. Me decía, Ramiro, no critique, ¿qué pasa? Yo le decía, bueno, pero primero hagan las cosas que deben hacer. Realmente ya vimos que con el tiempo lo que pasó, la injerencia en la justicia fue terrible y siempre se mantuvo en una posición sumamente directa cuando se llamaba a los jueces y se los tenía incluso en una crisis terrible porque se los suspendía o se les seguía hasta enjuiciamientos por las resoluciones que tomaban. Bueno, ahora las discusiones internas veo que se tenían que dar algún momento porque yo creo que la posición del doctor Juan Pablo Blanc fue muy directa. Desde mi punto de vista fue muy directa cuando se comenzó a enviar oficios, etcétera, a otras provincias. Y por obvias razones él, entiendo de que fue públicamente expuso, dijo que eso no podía seguir dándose porque eso se había hecho anteriormente. Y parece que desde ahí hubo ciertos inconvenientes que terminan cuando se investiga al representante de justamente del control disciplinario a nivel nacional. Entonces yo creo que no son malos entendidos. Yo no creo que hay malos entendidos cuando hay que tomar decisiones que son totalmente de fondo. Y las decisiones totalmente de fondo están dadas justamente en puntos de investigación, porque a toda persona hay que darle la oportunidad que se defienda. Pero no puede ser posible que realmente la alternativa haya sido que el Consejo de Participación tenga que acelerar realmente una nominación definitiva y que realmente tengamos nosotros que estar todavía en el marasmo. Yo creo que hemos quedado un poco en el aire en este sentido. Es una pena que realmente... ¿De quién es la culpa a la final? ¿De la Presidencia de la República? Sea en el funcionario que caiga esta... Podríamos decir negligencia o falta de asociación, de contribución, de coherencia. Hay muchas vocerías en la Plaza Grande y eso me parece, y gente que quiere, destacarse como vocería oficial. Serán muchos intereses que existen, Gonzalo. Habrán muchos intereses, tal vez. ¿Pero qué intereses puede haber? Es que haber? Controlar a los jueces, controlar la justicia es muy importante porque... más que todo las fiscalías. Fiscalías, claro. Procesos, investigaciones, juicios multimillonarios. Aquí yo creo que hay muchas situaciones. Eso pasó en el tiempo del Correato. Y justamente se controlaba a los jueces y se presionaba, no solamente para judicializarlo políticamente a dirigentes, a estudiantes, a profesionales, sino que realmente lo único que se mantuvo es un control justamente a los jueces para dejar que el país tenga una dependencia del Ejecutivo. Así de sencillo. O sea, pasó a manos del Ejecutivo y los resultados los tenemos aquí. Y lo vemos como estamos actualmente. En términos de la ley anticorrupción, doctor Raza, ahí se ha producido una quiebra, hay un montón de interpretaciones y de visiones con respecto al contenido de esa ley. Por ejemplo, el proyecto no se puede apalancar solo en la denuncia. En el país existe la noticia criminis. Esto decía Ramiro. Esto es que sí, en una noticia se ve y se contempla la existencia del cometimiento de un delito. El fiscal debe iniciar un expediente sin necesidad de denuncia.
a qué refería esto, le vamos a preguntar en instantes. Usted, en cambio, le dijo a un rotativo guayaquileño, es un proyecto que tiene buenas intenciones. ¿A cuál se refiere usted, doctor Stalin Raza? Sin embargo, agrega, lo que se debe hacer es recopilar los proyectos que están en asamblea sobre ley de extinción de dominio, el de recuperación de capitales y otras reformas presentadas en el COI, en el Código Integral Penal. Esta me parece que es una macro sugerencia, pero los tres no tienen diferencia los encuestados por este periódico, porque Ramiro García, por su parte, decía, más que hacer algunos ajustes, se debería hacer añadidos, como es el tema del comiso anticipado y establecer un porcentaje fijo de pago por las denuncias, como los dos temas que se requiere establecen en la normativa. Expliquemos esto uno por uno. Vamos viendo. A ver, doctor Román. Gracias. Bueno, yo creo que debemos partir en dos convenciones. Porque, por ejemplo, el último proyecto, porque no voy a referirme solamente a los de la Asamblea, claro, donde la Comisión Anticorrupción a la que pertenezco realmente ha planteado posiciones muy definidas. Y justamente el grupo de abogados estuvimos en la Asamblea planteando, justamente, tengo entendido que el presidente, el doctor Yepes, el señor Yepes, que nos invitó a dar un planteamiento de lo que veíamos. Bien, ahí dejamos ya en la Asamblea nuestros puntos de vista, que vemos que hay una cantidad de cosas que no están en la ley. Ahora hablemos de lo último, o sea, porque ya se da el veto. Usted dice que han habido muchas generalidades, ¿por qué lo dijo así? El punto central es este. Primero, tenemos que entendernos hasta desde los considerandos que hacemos. Por ejemplo, desde la presidencia, con todo respeto, yo respeto el criterio de todos los colegas, la doctora Joana Pizán y sus asesores, porque ella es la que fue a presentar en la Asamblea nuevamente este proyecto. Yo respeto todos los criterios, por favor, eso que quede claro. Pero, por ejemplo, cuando se habla del artículo 4... de la doctora Pesantes, por favor, sí, deme algo. El artículo 4 dice, tómese en cuenta el artículo 424 y por obvias razones habla de la supremacía constitucional. Pero yo siempre planteo, ¿por qué no se dice el 425, que es jerarquización? Y el 426, donde tomamos en cuenta los estándares internacionales. Y cuando tomamos en cuenta los estándares internacionales para luchar contra la corrupción, tenemos que ingresarnos en la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que es de Viena justamente, y la Convención de Palermo, es del crimen organizado. Yo creo que hay que manejar ciertos aspectos que hay que ampliar justamente desde los considerandos. Estos son elementos probados. Sí, esa es la primera parte. Elementos probados, sí, elementos practicados, exitosos, claro, en el descubrimiento de capitales, sí, robados. Que tenemos nosotros el artículo justamente 54 en la convención justamente que estoy hablando contra la corrupción, y el artículo 55 donde el Ecuador es suscriptor y tiene que cumplir lo que dice justamente allí. ¿Qué dice este acuerdo? Justamente hablamos de cuál somos suscriptores. Vea, los mecanismos, el 54, mecanismo de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso. No habla de comiso. En eso yo estimo y quiero mucho a Ramiro García, compañero, mi amigo. Hasta algunas cosas hemos conversado y hemos defendido juntos. Pero aquí hablamos de decomiso, no decomiso. Y en ese sentido, claro, en una práctica... ¿Cuál es la diferencia, doctor? Lo que pasa es que el uno es sustantivo. El decomiso es de aspecto sustantivo. ¿Qué significa lo sustantivo? Tiene que estar en los tipos, etc. Y lo adjetivo, lo práctico, ya es el comiso, es decir, lo que tenemos que actuar procesalmente y armar justamente la parte de pruebas sobre esto. Cómo vamos a ir haciendo los comisos, es decir, todo lo que vamos a ir haciendo dentro de lo que significa
las recuperaciones. Y la otra parte tiene la cooperación internacional, el artículo 55 de la Convención, justamente cuando nos habla de la cooperación internacional para fines de también de decomiso. Nos vuelve a repetir la Convención justamente contra la corrupción de Naciones Unidas. Pero hay algo que es muy necesario, que quiero dejar claro, Gonzalo, y quiero ampliar y quiero dejar claro al comienzo de esto. Cuando hablamos de los comisos, y justamente lo que queremos ser prácticos, ¿no? Entonces, hacemos leyes, hacemos tantas cosas, estamos discutiendo, se ponen vetos, etcétera. Claro, el presidente es colegislador, pues, pero hay una cosa que es muy necesario. Yo sí creo que tenemos que tratar la delincuencia organizada directamente. Porque aquí tenemos, por ejemplo, tipos de asociación ilícita. Yo siempre he criticado eso en el caso Glass. Y le voy a decir por qué. Pero ambos proyectos se refieren o no está claro el asunto. Lo que pasa es de que en el Ecuador tenemos que plantear con lo que tenemos en el Ecuador. Si bien es cierto, se ha copiado mucho a España, realmente muchas de nuestras leyes están planteándose en ese sentido. Tenemos que establecer justamente una ampliación de ese comiso. ¿Qué significa lo que tenemos que hacer en ampliación en los comisos, por ejemplo? Tenemos que necesariamente entender que muchas de las personas que se llevaron dineros tienen más dinero que no estamos encontrándolos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Gaza se dice 33 millones de dólares. Y justamente la justicia ecuatoriana le está diciendo en sentencia, vea, tenemos que recuperar 33 millones. Y yo pregunto, ¿y lo demás? Entonces, si no nosotros... está en el Banco de Shanghái. Por supuesto. Está en el Banco de Shanghái, en China. Asia, no solamente en Asia. ¿Qué nos vienen con engaños? Se han tomado todo Eso el mundo. es lo de Marlon Puertas, por favor. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta, y claro, tenemos 4 tipos de comisos. Tenemos los comisos ampliados, los comisos simples, el sin condena, y por obvias razones el que va a terceros. Es decir, hay varios tipos que justamente en esto no se topa o no se quiere topar. Yo no sé por qué se calla o no se quiere llegar a hablar completo. Porque cuando se hacen las leyes y estamos planteando justamente hacer unas reformas o ampliaciones en las leyes, sí, doctor. Entonces entendámonos bien. La doctora Joana Pesanza ha ido a enseñarles a todos ustedes en esta intervención. Dice que bueno, no dice así, pero dice, hay un comiso y hay otra figura que se llama incautación. Vamos escuchándole a la doctora. Hay que saber distinguir dos temas, lo que es el comiso de lo que es la incautación. El comiso dentro del Código Orgánico Integral Penal es una pena. Y obviamente las penas, para poder ser efectivas, tienen que estar en una sentencia. Por tanto, un comiso sin sentencia resultaba un poco, por decirlo menos, un contrasentido. Lo que nosotros habíamos propuesto es una incautación. La incautación es una medida cautelar que nos permite el Código Orgánico Integral Penal, pero obviamente cuando uno está dentro de una investigación y logra ubicar, por ejemplo, dineros mal habidos o dineros que tienen un origen ilícito, lo que tiene que hacer es bloquear de forma inmediata esos dineros, porque caso contrario, obviamente van a retirarlos de las cuentas en caso de ser dinero en efectivo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El proyecto que nosotros ya lo habíamos propuesto en esta lucha es justamente que a través de la incautación, una vez ubicados los dineros, podamos bloquearlos de forma inmediata y a través de los convenios internacionales que tenemos suscritos en el país, como son aquel convenio de la ONU que nos da ya mecanismos claros que pueden permitir de forma inmediata el bloqueo de estos fondos, lo que se hace es dar la posibilidad dentro de un debido proceso, en un proceso muy corto, pero dentro de la misma investigación penal, para que aquella persona que pueda sentir que están siendo perjudicados sus derechos pueda inmediatamente reclamarlos. Caso contrario, viene la segunda fase, que llamemos así, es la extinción de dominio, para que se pueda entender, y es a fin de que esa propiedad regrese al Estado siempre y cuando ya hemos comprobado a través de un proceso en cumplimiento del debido proceso y con las garantías constitucionales que esos bienes son de origen ilícito. En el área de Tweet usted encuentra un artículo gigante que pertenece al periodista Marlon Puertas.
En todo el desfile de tweets del día de ayer existe este enfoque que me parece muy interesante. Le pido al doctor Raza que tenga la bondad de hacernos entender dónde estamos complicando la vida a los ecuatorianos para un buen entender de las cosas. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Ramiro y también a Pablo y a la audiencia que nos escucha, por supuesto. A ver, a mí me parece que hay un gran ejercicio de improvisación y esto es lamentable. Porque no ¿De parte de quién? De como todos, dicen? de la Asamblea y también Ya. de la Presidencia de la República. Ya. De lo que acabo de escuchar... La doctora Joana quiere que el presidente gane, digamos. Su proyecto es bueno, nuestro Sí, proyecto es bueno. Lo que pasa es que me parece que tiene muchas buenas intenciones Ya. y algunas ideas, pero sería bueno que las escriba, porque en el proyecto que están mandando a la Asamblea no hay nada de lo que ella está diciendo. O sea, en el proyecto que acabaron de mandar a la Asamblea después del veto total a la ley que aprobó la Asamblea antes, hay dos cosas básicamente sobre esto. La una, el incentivo del 20% a los denunciantes que proporcionen datos sobre la existencia de los dineros ilícitos. Y la otra, la posibilidad de que quienes han participado en los delitos y proporcionen datos se acojan a una figura que se llama la suspensión condicional de la pena. Es decir, una vez que han sido sentenciados y han recibido determinado número de años de cárcel, ellos pueden pedirle al juez, y la Fiscalía también tendrá que apoyar esto, supongo, porque no lo dicen ahí, pero supongo que así tendrá que ser, que no les apliquen la pena de cárcel, sino que le suspendan esa pena de cárcel bajo ciertas condiciones, que son no salir del país, presentarse cada cierto tiempo, a cambio de haber entregado información fidedigna sobre la existencia de los dineros ilícitos o de los datos. Explíquenos el comiso de bienes versus la compensación económica que reúnen los dos Pues proyectos. que no, son dos cosas diferentes, completamente. Yo sé que Acá son lo que diferentes. se hace es, en ese proyecto, establecer ese beneficio de hasta el 20%, y además se comete, a mi juicio, una inconstitucionalidad, que es permitir o derivar a que sea el Ministerio del Interior el que haga el reglamento sobre cómo regular aquello. Pero recordemos que lo que va a hacer el Ministerio del Interior al hacer ese reglamento es regular nada menos que la forma de ejercer un derecho, que es el derecho a denunciar, y la forma de cómo le colisiona ese derecho con una presunción, que es la presunción de inocencia de los denunciados. Y eso, según disposición de la Constitución, tiene que regularse por ley, no por reglamento del Ministerio del Interior, además. Pero bueno, más allá de esto, en el proyecto del Ejecutivo no consta el comiso, ¿sí? No consta el comiso. Esto sí constaba, era un ejercicio interesante que tenía el proyecto de la Asamblea, que podía haber sido ajustado, desde luego, pero por lo menos en el proyecto de la Asamblea habían tres tipos de comiso. El comiso preventivo, que además, bueno, ahí la observación a la Asamblea es que no incluyó los delitos en contra de la administración pública para ese comiso preventivo. Lo segundo, el comiso a terceros, es decir, cuando terceros están en posesión de bienes de origen ilícito, puede irse a establecer una medida de cautelar sobre esos bienes, e incluso, y ahí está la diferencia entre el comiso y la incautación, mejor dicho, entre el comiso y la medida cautelar sobre real sobre los bienes, es que en el comiso el Estado toma posesión de los bienes que son incautados por este comiso y puede disponer de esos bienes. En la medida cautelar, el Estado no puede disponer de esos bienes, quedan bloqueados, como dice la doctora Pesantes, pero no puede disponer. En el caso del comiso sí puede disponer de manera preventiva, ¿sí? Y si luego existe una sentencia que ratifica la inocencia de una persona, pues entonces ahí tendrá que devolver o pagar o lo que quiera que sea. Pero ya puede disponer de los bienes. Bien, ahora, todo este mare magnum... ¿Con cuál proyecto se queda usted? ¿Con el de la presidencia o de la Asamblea? Es decir, ¿cuál tiene para usted mejores capítulos o incorpora señalamientos del Código COIP, del Código Penal Integral, más precisos? Yo creo que o aprovecha de ellos. El de la Asamblea hacía un ejercicio, se atrevía un poquito más. Se atrevió un poquito más que el proyecto de la Presidencia de la República. Por ejemplo, incluía cosas que me parecen terribles no haberlos incluido en el de la Presidencia, que es la eliminación del requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para poder iniciar los juicios por peculado o por enriquecimiento ilícito. Entonces eso no lo incluyó el proyecto de la Presidencia. Por eso creo que ahora,
la necesidad, ya para no ser crítico, sino no solo crítico, sino también propositivo, la necesidad, el desafío es que la Asamblea, una vez que ha recibido este proyecto, haga una consolidación de todos los proyectos que tiene, porque tiene proyectos de extinción de dominio. ¿Quién debe el del ser doctor, eso? ¿La misma comisión la misma de la comisión, Asamblea? sí. El del doctor Pesantes de hace algunos años atrás, el del doctor Carlos Vaca de hace poco tiempo, el del propio presidente de la República, que también mandó un proyecto de ley de extinción de dominio. Tiene un proyecto que es del que hablaba Ramiro, que estuvimos en la comisión de la Asamblea, sobre la recuperación de capitales de la presidenta de la Asamblea. Tiene proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a millares surgir. Entonces, lo que tiene que hacer la Asamblea, la comisión, es hacer un solo proyecto, consolidar e incluir estas figuras que sí van a permitir efectivamente hacer un trabajo más eficaz, que son comiso anticipado, comiso ampliado, comiso de terceros, pero incluirlos para los delitos que corresponden. Eliminar el requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría y obviamente también incorporar algunas cosas que me parecían interesantes sobre el tema de la regulación más precisa de la prisión preventiva que habían en el proyecto anterior de la Asamblea. Y claro, este tema del beneficio a los delatores está incorporado en todos los proyectos de extinción de dominio que yo he visto que están tramitándose en esa comisión, en todos. Entonces lo que había que hacer es atreverse un poquito más con el proyecto de la presidencia y llegar más lejos, ser coherentes con sus propios proyectos anteriores. El proyecto de la presidencia, doctor Encalada, el de la presidencia, alude a que la compensación económica en proporción a los recursos que se logre recuperar para la persona que suministre datos que contribuyan a la investigación, a la localización, que es clave esto, ¿no? Y a la recuperación de activos obtenidos de manera legal. La compensación no será mayor del 20% y se aplicará en casos que estén involucrados recursos del Estado. Esta salvedad no sé qué le parezca a usted. Cuando un empleado público, dice el proyecto de la Presidencia de la República, cuando un empleado público que se convierta en informante podrá solicitar traslado administrativo provisional a otro cargo del mismo nivel. Un empleado público que denuncie fundamentalmente recibirá el reconocimiento público y la protección necesaria. Poco esto, más o menos un poco latoso el tema, ¿no es cierto? Amplía ámbito de aplicación del derecho, el de la presidencia. Amplía el ámbito de aplicación del derecho de repetición en cuanto a las responsabilidades y obligaciones del Estado. El de la presidencia, estoy solo en ese. Además dice que el tiempo para la ejecución de la acción de repetición pasaría de 3 a 4 años a partir de la realización del pago total hecho por el Estado. El proyecto del Ejecutivo del señor presidente manifiesta en el concepto de cooperación eficaz que se incluya cuando suministren información que permita identificar el destino de los bienes, el dinero, los fondos, los activos y los beneficios producto de actividades ilícitas, con lo que podría acogerse a la suspensión condicional de la pena, un perdón que plantea el presidente para entusiasmar a la gente que puede ayudarnos. Y finalmente el proyecto del Ejecutivo destaca la disposición transitoria contemplada que los terceros que posean activos de origen ilícito y que en un plazo de 90 días de vigencia de la ley permitan la recuperación de los mismos, se puede acoger a los beneficios que contempla el ahora proyecto. En cuanto al proyecto de la Asamblea, incorporar en el Código Penal decomiso de bienes, fondos y activos y productos de propiedad de terceros cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar
el comiso de bienes de la persona sentenciada. El proyecto de la Asamblea dice posibilitar que dentro de los procesos por lavados de activos, testaferrismo, terrorismo y su financiamiento o delitos de narcotráfico se pueda ordenar el comiso de bienes, aunque no exista sentencia. Luego, en la Asamblea se piensa que el Código Penal establece como uno de los requisitos para dictar prisión preventiva los elementos de convicción claros. El legislativo añadía elementos de convicción y evidencias, además de que la sola existencia del indicio no constituye razón para prisión preventiva. A ver, doctores, se reformaba la ley de servicio público en el proyecto de la Asamblea para que quienes denuncien actos de corrupción fundamentados reciban reconocimiento público. Lata. Cuando personas se asocien con el fin de planificar delitos sancionados por prisión de menos de 5 años, cuya materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de pretensión de prisión de 3 a 5 años. En la actual normativa se sanciona por el solo hecho de la asociación. Esto es para abogados, pues no para mis distinguidos radioyentes, resulta bastante complicado. ¿Cómo ustedes resumirían las diferencias? Bien, buenos días, Gonzalo. Doctor buenos días Encalada, a mis estimados buenos días. Colegas, a todos sus radioescuchas. Bueno, primero creo que hay que distinguir que decir que la ley anticorrupción que fue propuesta por la Asamblea Nacional ya fue vetada totalmente por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y en su lugar él nos envió otra, pero en su lugar nos envió otra que no tiene prácticamente nada que ver con lo que presentó la Asamblea Nacional. Y hay que ser honestos, porque uno puede ser muy crítico con la actividad legislativa de los últimos años de la Asamblea, pero a mí me parece que este proyecto de ley al menos fue bien discutido, porque si usted ve el informe de la comisión que aprobó el segundo debate, estaba aprobado por todos los legisladores, digamos, cosa muy inusual en el periodo, digamos, en los últimos años, cuando las tendencias políticas se sumaron, en este caso, y suscribieron un informe en el cual estaban todos de acuerdo. Obviamente que ese proyecto de ley de la Asamblea es absolutamente perfectible, pero yo sí encuentro cosas bastante más interesantes que las que ha propuesto el presidente Lenín Moreno. Entonces, yo no veo razones jurídicas realmente para el veto total y sí razones políticas. Lo que hizo el presidente de la República es decir, no sé, tratar de mostrar que quien manda acá es él y que esta asamblea no le sirve o no es muy precisa. Entonces, yo sí quiero referirme también a que el problema es que nosotros, lamentablemente, nuestro poder político siempre tiende a responder a la corrupción con leyes punitivistas, es decir, con leyes penales. Y la corrupción, si queremos atacar la corrupción, hay que ir a la génesis de la corrupción y no a los efectos o a los síntomas de la corrupción. Porque si vamos a sancionar con más penas o cómo vamos a responder el comiso, etcétera, etcétera, estamos actuando después de que se ha producido la corrupción. Y la corrupción es un mal endémico del Ecuador. ¿Qué hacer con eso? Digamos, tal vez es muy difuso lo que voy a decir, pero para que haya menos corrupción tiene que haber más democracia. Si nosotros queremos que realmente las instituciones funcionen, tenemos que darles libertad, autonomía, porque leyes tenemos suficientes. Pero bueno, frente al proyecto de ley que ha presentado el presidente de la República, que usted lo ha resumido, Gonzalo, yo podría referirme en términos genéricos. Está dividida en la compensación y protección a los funcionarios públicos que denuncien o que den información relevante respecto de los bienes producto de la corrupción, al derecho de repetición y a la cooperación eficaz. Eso es más o menos el proyecto del presidente. Muy poquito, muy breve. Y entonces, respecto de la compensación a los funcionarios públicos, Gonzalo, colegas, por los grafitis se está ofreciendo compensación. No hacía falta ley para esto. Peor encasillarla dentro de una ley anticorrupción como que fuera la panacea para este problema tan tremendo que vivimos los ecuatorianos con la corrupción. Entonces acá no hacía falta. El Ministerio del Interior viene manejando una política de compensación desde hace muchísimos años. Y si quieren pagar, reconocer a los funcionarios públicos, a las personas que den información respecto de los bienes productos de la corrupción, pues bien, ahí están los mecanismos que ya los han realizado.
Sobre el derecho de repetición, artículos 5, 6 y 7 de la ley propuesta por el presidente de la República. El derecho de repetición no tiene que ver con la corrupción, Gonzalo. El derecho de repetición es una posibilidad que tiene el Estado para accionar en contra de las personas que por sus errores el Estado ha tenido que pagar. Por ejemplo, un juez que ordenó una prisión preventiva sin haber los requisitos. Está legislado, Gonzalo, pero además no tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué le incluyen en la ley anticorrupción en los dos casos? Caso Chevron. Lo incluyen por caso Chevron. Entonces, claro, aquí como siempre, lamentablemente en nuestro país, se legisla en función de la coyuntura. Entonces, caso Chevron, y dijeron, no, chuta, ¿y ahora cómo hacemos? Metámoslo ahí también. ¿Qué tiene que ver? Caso Chevron está relacionado con corrupción, pero el hecho de que un tribunal internacional haya condenado al Ecuador no tiene que ver necesariamente con la corrupción de Petroecuador, la corrupción de la vicepresidencia, no tiene nada que ver con eso. Aquí son errores en el sistema de administración de justicia. Entonces, el derecho de repetición no tiene que ver con corrupción. ¿Cómo responde el sistema de administración de justicia frente a un caso de corrupción? Condenando al culpable y ordenando o decomisándole los bienes, pago de indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay 3 artículos que no tienen nada que ver. Luego nos habla de la cooperación eficaz. Es el único artículo que creo que yo lo destaco, me parece interesante, porque dice, la cooperación eficaz, creo que como ya muchos conocemos o muchos de los radioescuchas han de haber escuchado alguna ocasión, es cuando uno de los procesados entrega información relevante para que caiga el líder de una banda. Ahí hay una cooperación eficaz y entonces se beneficia de una reducción de pena. Acá el presidente de la República dice algo interesante. Si es que además me dan información respecto de los bienes o el producto de la corrupción, también se pueden beneficiar de una reducción de pena. Me parece interesantísimo. Y luego la suspensión de pena. El último artículo, artículos 9 y 10. Dice que además, cuando las personas los procesados entreguen información respecto de los bienes producto de la corrupción y si es que ellos tienen participación, podrían también beneficiarse de la suspensión condicional de la pena. Pero lamentablemente el presidente de la República en su propuesta no define o no describe bien esta posibilidad, porque la suspensión condicional de pena, el COIP lo dice, es para cuando hay una sentencia sancionada con pena de menos de 5 años. Y los delitos de corrupción son sancionados con penas de más de 5 años. Entonces, eso tampoco está bien, aunque en esencia, espero yo que la Asamblea lo mejore. Finalmente, la disposición transitoria, aquella que dice que las personas que tengan bienes, productos de ilícitos, podrán devolverlo dentro de los siguientes 30 días, 90 días, me parece una cosa, pero lo más iluso y ingenuo, infantil. O sea, más o menos, señores, por favor, devuelvan sus cositas y no les hacemos nada. ¿Quién va a devolver producto de un ilícito? Nadie. Entonces esto me parece bastante infantil. Porque además los beneficios... Siga, doctor Raza. Sí, gracias, Gonzalo. Porque además los beneficios de los que podrían aprovecharse las personas que en 90 días devuelvan los bienes, no les aplican porque hay una exclusión arriba que dice que las personas que han participado en los delitos no les aplican los beneficios, salvo la suspensión condicional de la pena, que como ya vemos hay problemas con el tiempo. Pero yo quisiera decir algo, Gonzalo, sobre el derecho de repetición. Me parece increíble que hayan incluido en este proyecto ese tema del derecho de repetición. Porque claramente, como dice Pablo, tiene que ver con el caso Chevron. Pero aún así se equivocan, porque lo que hacen es introducir reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales regula procesos constitucionales o sentencias que provienen de tribunales internacionales de derechos humanos. El caso Chevron no proviene pues de una sentencia internacional de derechos humanos, es un laudo arbitral comercial. Entonces, si querían hacer una regulación para el derecho de repetición de ese caso en particular, tenían que haberlo introducido en el Código Orgánico General de Procesos, no en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Aparte de que normativa para poder recuperar el dinero por el derecho de repetición existe. Y esto, una alerta específica a la Asamblea. Cuidado con incurrir en una inconstitucionalidad por la forma. Artículo 136 de la Constitución. Los proyectos de ley tienen que referirse a una sola materia, principio que se conoce en la doctrina como unidad de materia. En el artículo 1, la Presidencia de la República se esfuerza en decir que este no es un proyecto penal, es un proyecto que tiene que ver con mecanismos administrativos y civiles. Y lo que hace seguidamente es regular normas del Código Orgánico Integral Penal que tienen que ver con la suspensión condicional de la pena y la cooperación eficaz. Y además mete ahí, de pasito, de yapa, el derecho de repetición.
Entonces, cuidado con el tema de la unidad de materia. Bueno, yo quisiera adicionar con Tenga la Gonzalo, con todo respeto. Ramiro Román. Mire, muy bien, colegas, yo les felicito todos los planteamientos. Yo creo que está totalmente diminuto, no se trata de una cantidad de temas. Y quiero darle una posición personal, como miembro de la Comisión Anticorrupción, además, como abogado dedicado a Derecho Penal, pero también todo lo que tiene que manejarse respecto a posiciones que tenemos dentro de una parte que nadie lo quiere topar. Hablando en cristiano, ¿En qué? ni el proyecto del Congreso, ni el proyecto de la Asamblea, quiero decir, ni el proyecto del señor presidente son completos. Sí, mire, están ajustados. Sí, justamente. Quiero dejar, Gonzalo, estos puntos claros. Usted no está de acuerdo con ninguno de los proyectos. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los ¿Cuál es la proyectos porque creo alternativa? que hay alternativas mucho más allá. A ver. Y algo les hemos dicho y quiero dejar esto en forma pública frente a usted. Mire, primero tenemos que establecer dentro de esto que estamos frente a delitos económicos, de carácter económico. Punto 1. Punto 2, que estamos frente a una delincuencia organizada. Sí. Punto 3, Evidente. que tenemos que establecer condiciones claras, que no vengan a hablar de civil, administrativo, penal, porque al final terminan haciendo derecho penal y derecho procesal penal. Pero quiero dejar claro que, ya comencé diciendo esto, hay 4 tipos de comisos. Y cada artículo, cada vez que se redacta, no están complementándolos. Vea, primero hablemos del comiso simple. El comiso simple ya lo tenemos en la ley y lo siguen poniendo. Es que embarguemos, es que hagamos todo lo que tengamos que hacer sobre el aspecto represivo, incautaciones y todo. Eso ya ha dicho la doctora Pesantes, además. Pero sigamos en lo que ya amplié. Justamente lo que dije sobre este comiso ampliado. ¿Dónde está el dinero más allá de lo que les están encontrando? Porque vamos a hacer los procesos y siguen haciendo los procesos en corrupción y resulta que todos los dineros que no están apareciendo y que no sabemos ni dónde están, por obvias razones son más allá de lo que realmente se llevaron. Y eso sí debe ser tomado en cuenta en un comiso ampliado. No solamente tenemos que establecer también algo que es muy importante, es que tenemos que hacer un comiso preventivo. No lleguemos ni siquiera a juicios, tenemos que irles incautando lo que tengamos o cogiendo lo que tenemos y dispongamos por el Estado. Yo creo que el Estado sí debe disponer, pero no llevarse, por ejemplo, lo que hicieron con los señores que ahora están en Florida, los Isaías, que terminó en manos de la Senaín, pues. Una quinta vacación muy hermosa. Y resulta que comienzan a todos los bienes a estar para la burocracia. Yo creo que se tienen que dar otros efectos. Tienen que llegar a la sociedad civil a tener mucha más efectividad en ese sentido. Pero hay algo que es muy importante y que comenzó ya el derecho penal económico a hablar hace muchos años en Europa y en el mundo, que es el comiso sin condena. Y quiero dejar claro por esto, por el señor Polis, por ejemplo, que está en otro lugar. Y claro, por obvias razones, el comiso sin condena. Tenemos cuando la persona no está presente, cuando no comparece. Todo dicen fabricaron para que comparece a través del abogado, pero que venga personalmente, pues. Y cuando ya fallece, ¿acaso no estamos topando eso? Por obvias razones, no lo hacemos. Perdone Entonces, que le pregunte sí. de esta manera. El correísmo no ensambló una cantidad de leyes exclusivamente para beneficiar a la impunidad de sus socios. Por eso mismo hay que hay que hacer bien las cosas. Y por eso digo que tanto cualquier Pero si un posición asambleísta dice que no le molesten, el doctor ver. Luis Fernando Torres dice que no le molesten, que lo que ya han hecho ellos está impregnado en el proyecto de la asamblea. Yo siempre digo, respeto criterios de todo el mundo, no comparto en esa parte, porque cuando hablan de terceros, y ahí quiero ampliar lo que están diciendo justamente mis compañeros, justamente de esto,
¿Dónde están los receptadores civiles del delito? Aquí están hablando de empleados públicos y funcionarios públicos. Entonces los receptadores civiles del delito, ¿dónde se encuentran? ¿Acaso no están otras personas que son, sí, caso de Brecht, caso de transnacionales, no solamente el caso de Chevron? Perdóneme, estamos en corrupción hablando de delitos de peligro abstracto. ¿Y dónde está la Cuando plata? estamos hablando de delito de peligro abstracto, hay varios bienes jurídicos que se está yendo en contra. Entonces, frente a esto, Topi. por supuesto, entonces tenemos casos que se están tramitando. ¿Y dónde vamos a hablar desde los receptadores civiles? Porque ahora, no es que tenemos a uno por asociación ilícita en la cárcel y vamos a seguir haciendo los juicios. Terminaremos haciendo 20, 30, 50 juicios. ¿Cuándo los van a acabar? Además, ya están buscando prescripción de muchos. Entonces, yo sí creo que ese asunto sí tenemos que tomar en cuenta. Y hay algo muy importante que hay que también hablar, aparte de esto de comisos simples, ampliados, sin condena y a terceros. ¿Qué pasa con los testaferros? Que el efecto del testaferrismo es la base fundamental de la base de utilización de indicios, porque los disfrutes de los dineros se está dando justamente en terceras personas. ¿Acaso cuando se quiere hablar de que les vamos a dar a los funcionarios públicos un 20%, etcétera, y vamos a darles ciertas dádivas que van a ser colaboradores eficaces? Ya vemos todos los colaboradores eficaces en los diferentes delitos que tenemos, por ejemplo, de corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pues. Venga acá una pena mínima y yo quiero preguntar, ¿dónde está la recuperación? Entonces, este tipo de cosas se tienen que acabar. Mire, la GAFI, en la resolución 26, habla de las pero ¿cómo se acaba técnicas. con eso? Se acaba, a ver, me tienen que decir, primero hagamos bien las leyes. Las leyes existen, pero hay una cosa, se tienen que Leyes ahora, para la impunidad. que quieren ir contra la impunidad, porque están violando derechos humanos. Yo siempre hablo así. Cuando hay corrupción, se viola derechos humanos. Pero la impunidad también viola los derechos humanos. Entonces, en ese frente, tienen que completar bien los comisos si quieren buscar hacer las cosas bien y tienen que acordarse de todos los prófugos que tienen y todo el dinero que esos prófugos tienen fuera del país. Por otra parte, ¿dónde estamos hablando justamente sobre delitos de resultado? ¿Cuánto se contrató, señores abogados penalistas? ¿Cuánto se contrató en el periodo del presidente Correa, en el periodo de Glass? ¿A cuánto asciende los contratos públicos? Nadie sabe. Bueno, nadie Usted ha tiene dicho en forma concreta. Exactamente. Bueno, se hablan de Por miles de ejemplo, millones. ¿quién ha dicho cuánto arranchó Glory? Pero el Hay un Glory de Rivera. Hay un Glory de este señor que está inactivo este momentito, de este Topi. Pero el Glory en Shanghái, el Glory de Rivera, dicen en Shanghái, la cantidad de dinero que prácticamente lo tienen como enterrado pues en un escenario chino. Sí, ha habido miles de millones. Entonces, pero el ¿para tema qué no le es... seguimos engañando al país? Estos son Es que no es un tema de unos leyes. mojigatos. Así es. No es un tema de leyes, Gonzalo. Es un tema de que tiene que haber decisión política de respetar la institucionalidad de este país. Y pasa desde el hecho de la pugna al interior del Consejo de la Judicatura. Porque cuando si es que hay una persona que controla el Poder Judicial, olvídese, va a seguir habiendo corrupción porque entonces van a tener sometidos a los jueces. Nosotros, las leyes son perfectibles. Siempre vamos a ir modificando las leyes. Pero si al final de cuentas no hay una institución fuerte, independiente, un contralor independiente, un fiscal independiente, un poder judicial independiente, nunca vamos a dejar de tener corrupción. Pasa por ahí la transformación de este país, no por estos cambios. Otra cosa, respecto, solo para terminar con este asunto, que desde la Presidencia de la República, en varios spots, en el Telégrafo, los ministros nos daban a conocer que dentro de esta ley también está un artículo en el cual se decía que se va a perdonar al primer sobornante, es decir, el que sobornó el privado que sobornó al funcionario público y dé información respecto de ese soborno va a ser perdonado. Eso no está en la ley. ¿Dónde está eso? Entonces uno dice, bueno, una cosa es lo que se dice en el discurso o en los medios y otra cosa es lo que está en el proyecto de ley. Mire, Gonzalo, hay un tema que aquí vale la pena decir. Yo coincido
con Pablo en el tema de que no existe una insuficiencia legal. Sería bueno que haya mejores y más contemporáneas herramientas, y para eso están los proyectos ahí, y ojalá la Asamblea haga un buen trabajo. ¿Qué sentido? ¿En qué sentido las normas? Sí, o sea, Más que se actualizadas. pongan a tono con la lucha actual contra el crimen organizado, está bien. Pero parte de eso, normas existen. Pero también existen mecanismos de Las cooperación. que tienen que tapar y se tomaron la Comisión de Justicia. Mire, ¿Cómo Gonzalo, van a exigirles eso? lo que ustedes? pasa, Gonzalo, es que aquí en Esto el tiene que Ecuador, ser un esfuerzo de los señores juristas, aquí en el Ecuador, de los ciudadanos, además. lo que nos gusta aquí en el Exactamente. Ecuador es ver sangre, ver presos. ¿Sabe cómo se hace en países donde el tema de la recuperación de los dineros funciona de manera más eficaz? Las agencias hacen un trabajo interagencial que se llama, ¿sí? Con sus homólogos en otros países, utilizando la cooperación internacional, utilizando los mecanismos que establecen las convenciones de Palermo y la otra convención, la de Viena, ¿sí? Utilizando eso desde el punto de vista de estrategia y de operatividad, localizan pues primero la ruta del dinero, localizan dónde están los activos, después hacen los allanamientos, después vienen los presos. Así se debe trabajar, no poniendo la carreta delante de los caballos. Acá Correcto, lo que nos doctor. gusta primero es hacer los operativos, que se vea que hacen los allanamientos, que ingresan encapuchados los policías con el fiscal a buscar las cajas de la casa y no encuentran nada. Doctor Encalado, ¿usted ha oído del Banco de Shanghái? Bueno, lo que se conoce es que en China está gran parte del dinero de la corrupción. ¿Por qué en China? Porque China no ha prestado colaboración en ningún caso y no lo va a dar. Entonces allá la verdad es que está seguro, y entonces alguien podría decir, pero entonces el sistema de justicia ecuatoriano es incapaz. Bueno, sí, si nos enfrentamos frente a un país que no quiere dar la información, que no quiere revelar dónde están esos ilícitos, realmente estamos atados de manos. ¿Qué podemos? ¿Algo puede hacer el presidente Moreno o cualquier fiscal? No pueden hacer. Y contra esa barrera se han enfrentado. Abogado de la señora Tamara, que me parece la que se divorció del señor Topi. Allá en la ley americana hacen un inventario. ¿Cómo nos explica, tal vez usted, doctor, cómo los americanos, la justicia americana, quiero decir, ejercita en el caso de una separación de bienes, ¿no es cierto? En el caso de un divorcio entre Topi y su segunda mujer, la señora Tamara, se divorcian y hacen un inventario, presentan a las autoridades un inventario de sus bienes. Y entonces, como Topi contrató con Rivera y el ex vicepresidente Glass, que era el delegado, el tío, estas cosas así se deben tratar, doctor Raza. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Dicen, la mitad de la gloria está en Shanghái, en el Banco de Shanghái, y la otra mitad está en un banco de Miami. Pero esa cuenta ya está inactiva. Pero la conoce y viajó anteayer, ¿no? El señor abogado don Javier Castro. Ustedes lo conocen, es colega de ustedes. El doctor Javier Castro le ofreció a 4 pelagatos. Le ofreció también, entiendo, a Marlon, que se ha corrido Marlon. Nos ofreció a nosotros, reiteradamente, según el compañero, reiteradamente nos ofreció como máximo para el día de mañana un paquete de novedades sobre la cantidad de dineros que se han concentrado. Yo me he pasado sábado y domingo en este estudio, conjuntamente con mi compañero. Hemos estado aquí más de 24 horas cada día, siguiendo estos datos. Pero hasta ahí no más quedan. Los informantes, los que conocen y tienen documentación, por ejemplo, el ex binomio del señor Lazo, el paisano Andrés Páez, él tiene información sobre Merrill Lynch, sobre las empresas Glory, y sabe dónde están las cantidades inclusive. ¿Se guardan para buenos trances de carácter electoral o qué pasa? ¿Cierto? Mire, Gonzalo, entonces, así no se puede jugar con la credibilidad pública.
La tragedia es que en el ¿Cuál Ecuador... es la tragedia? Esa es buena... en el Ecuador nos enteramos de estas cosas porque saltan afuera, no porque se hace investigación acá. Correcto. O sea, si Que acá... no hay fiscalía. Pero si acá en el caso Gloria, el señor Topic, hasta donde yo me acuerdo, No hay fiscalías, vino a no hay devolver fiscales. pues $2,5 millones que le quedaban sobrando en una cuentita. Y con eso pensó que ya hasta ahí llegaba el Ajá. problema. Claro. ¿Ya? Y entonces la tragedia es que nos enteramos de los problemas en Petroecuador por los Panama Papers, que nos enteramos de los problemas de Glory porque hay un juicio de divorcio afuera, que nos enteramos de Caminosca, que la Comisión Anticorrupción lo investigó también, por una cosa similar, Por supuesto. por un problema de cuentas entre marido y mujer afuera. Y ahí se empiezan a saltar los activos que andaban por ahí escondidos. Y por eso es lo que yo insisto. Si hubiese un trabajo que no existió durante toda la década por la falta de colaboración internacional, por el aislamiento en el que el Ecuador vivió con sus pares, con sus homólogos que tienen inteligencia financiera para estas cosas, durante los 10 años y que hoy vemos que la doctora Diana Salazar está haciendo gestiones muy importantes para reactivar esos mecanismos de cooperación. Pero eso tiene que fortalecerse. Ya la doctora Salazar tiene que apoyarle para que ella siga ahí en la unidad de análisis financiero, que siga ella ahí, haciendo el trabajo bueno que está haciendo, para hacer este trabajo interagencial, de encontrar, antes que salten por ahí los problemas conyugales, encontrar dónde fueron la ruta del dinero, cómo se hicieron las negociaciones, y solo después de eso que vengan las órdenes judiciales. Pero Stalin, quisiera ampliar yo una Claro, partecita, doctor Román. discúlpeme. Aquí tenemos que trabajar los Whistler-Lover y los Sí. Whistler-Lanes. Así hablan los gringos, Ujú. o como decimos Sí, nosotros sí, los sí. americanos. En criminología son avanzadísimos y en esa parte tenemos que manejar cómo los traemos, cómo los enamoramos para que nos den información, pues. Y en esa parte, esta gente, por eso hablo yo, y por eso se están salvando, y por eso el doctor Castro está manejando ahora, vamos a tener una cantidad de datos. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que pasa con los receptadores civiles del delito, pues? Ahí está una cónyuge o la segunda mujer, o como la Exacto. quieran llamar. Y, Tamara. claro, es una persona que es Sí, civil, Topi. que no es funcionaria y que está manejándose en otro nivel. Entonces yo quiero trabajar los Tamara testaferros. Verduga se llama, Sí. además. Quiero trabajar los testaferros y qué tenemos que hacer con los testaferros y básicamente tenemos que hablar de doble dolo o no. Eso ya teníamos desde el causalismo, pues. Ya teníamos hace más de 60 años atrás, pues. Pero sin embargo aquí se olvidan de todo cuando topan los juicios y cuando investigan en la fiscalía y cuando nuestros jueces quieren hacer ciertas audiencias. Entonces, en dogmática tenemos una cantidad de cosas que las hemos ido copiando. Y las hemos ido copiando también hasta el finalismo, porque el COIF en el 2014 nació finalista, pues. Vea, Gonzalo, cuando A mí me vengo creen, pero no tratar- soy. Vea, yo creo Nos creen a sinceramente. todos, doctor. Vea, sinceramente en la Comisión Anticorrupción, y yo como abogado y como dedicado a Derecho Penal, y que estoy colaborando en la Comisión para enfrentar este tema de hacer bueno, por lo menos dejar completa en lo que más se pueda una ley y que no se olviden estas cosas y que no sigan protegiéndose. Entonces, en esa parte tenemos que ir justamente a trabajar esta parte de la cooperación eficaz que tanto hablan, las figuras de autoprotección que quieren intervenir, que eso es lo que justamente tenemos que cuidar mucho. ¿Acaso no han leído ni siquiera a Tiberman, que es alemán, y ni siquiera lo han leído a Schuderman, que es norteamericano, pues? Y si ni siquiera esos maestros han topado, ¿de qué hablan ahora redactando leyes? Por favor, estamos en un mundo globalizado. Los ecuatorianos estamos en Sudamérica. Y claro, China parece que fue más cercano que irse a África. Perdóneme, Gonzalo, una cosa es encontrar en Asia. Vaya a ver cómo compran diamantes en África. Porque se están perdiendo el dinero comprando diamantes, pues. Y ya se pierde en el mundo. A eso iría el Fernando. Yo no sé si Fernando diría eso. Todavía no tengo la prueba exacta del Fernando en eso. Pero sí quiero dejar claro que también se compra diamantes. Y que me digan que no, pues. Entonces, hay una cantidad de cosas que tenemos que ir ampliando. Y te agradezco realmente, Stalin, que hayas topado Caminosca. Hay que preguntarle a la Fiscalía General, ¿cuándo se mueve Caminosca? La denuncia que se presentó sobre 30S, Ahí le los mandan. miembros de la Comisión Anticorrupción, Ahí se enferman. de ahí hemos pedido que se reactiven 5 denuncias. Porque además, Gonzalo, quiero dejar claro algo que es muy importante para la Comisión, y básicamente lo que tiene que ver la denuncia anónima,
que no la topa ni siquiera la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni el reglamento de aplicación de esa ley, porque el Consejo de Participación Ciudadana es de ciudadanos. Había que legislar y estimular la denuncia secreta. La denuncia anónima, Anónima. a la cual, por obvias razones, tenemos que llegar a la protección, por supuesto, de los denunciantes. Ahora, la comisión, cuando ha denunciado actos de corrupción, hemos terminado enjuiciados por don Polit, por don Pedro Milizalde, por el señor, ese es el legislador, Albornoz, Esteban Albornoz, que algunos han retirado las denuncias, etcétera. Pero se han ido hasta prófugos, pues. Y claro, parece que hemos tenido razones. Y esas denuncias no se mueven en la fiscalía. ¿Hasta cuándo terminamos de hacer este tipo de cosas? Y que realmente, a la par de lo que se está haciendo... nos debe muchas cosas de lo que usted dice, doctor Ram. Con el respeto que yo le tengo al fiscal general. Aparte de su salud, que espero ya esté bien, realmente yo sí creo que su equipo de trabajo realmente tiene que ser muy eficiente para mover estas cosas. Y si es vendido, investigar a fondo estas cosas. Si el equipo es vendido, como decíamos, de muchachos en nuestros cuadros para hacer deportes. Yo no quisiera creer. No, es que no puede. Algo que hemos llegado a conocer en la Comisión Anticorrupción, de que quieren hasta bajarle del cargo al doctor para poner a quién. Sí. Por favor. ¿Qué intereses existe? ¿Qué intereses existen tras? El señor Chiriboga no investigaba. El doctor Vaca no investigaba. Y resulta que cuando ya comienza a intervenir el doctor Pérez, ahora queremos hacerlo de lado. Pero ¿quién quiere estar allí para controlar la Fiscalía General? Si la Fiscalía General es la que investiga. ¿A dónde todo. tenemos que regresar a ver cuando usted dice, ¿y quién quiere estar ahí? Vea, yo lo único que quiero dejar claro es de que cuando hablábamos hasta de la CNAIN, porque todo por ciertos temas, hay una cantidad de información, y ahora que estuvimos en ciertos aspectos de investigación, topando un tema, que es el caso Gabela, nos damos cuenta que incluso están en sesiones siempre delegados de inteligencia al más altísimo nivel, que después terminamos viendo que incluso aparecen en los Panama Papers que tanto estamos viendo, mi estimado Stalin y mi estimado Pablo. Y realmente aquí las cosas como que quieren callarnos, quieren dejarnos sordos, ciegos y mudos. Entonces, en esa parte yo sí creo que en cada caso que por lo menos quieren mover, como este caso de Topic, que dicho sea de paso, dijeron que era una devolución solamente por haber hecho entregas de dineros, es decir, coimas. Y claro, cuando hablamos de coimas, solo hablamos de lo que tenemos más o menos calculado en la Comisión Anticorrupción, tenemos 35 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué hablamos en lo demás? ¿Cuántos son los contratos? Si solamente cuando regresó Odebrecht, en el caso de justamente de Manduriaco, sí, después de que la echaron cuando estaba en San Francisco, realmente tenemos el doble de sobreprecio, con 10 millones que pudieron justificarse para el señor Poli, con el doctor Maldonado en la corte, que es un conjuez, que no sé si seguirá ahí o está suspendido otra vez, entonces, que realmente nos hizo la maliciosidad y temeridad de las denuncias. Entonces yo creo que en esta parte debemos ampliar, creo que hay que hacer las cosas lo que mejor se pueda, Gonzalo. Somos seres humanos, habrá algunos puntos de imperfección. Yo no vengo a despellejar y a destrozar a la presidencia ni a la asamblea. Yo creo que son colegisladores. Ellos tienen que hacer las cosas bien hechas y en lo que se pueda colaborar por obvias razones. Desde la sociedad civil tenemos que hacerlo. La comisión nace de la sociedad civil. Soy miembro de la comisión, pero también estoy encabezando los abogados de la comisión para dar ideas y que se pueda hacer de la mejor manera. Pero, si no lo quieren hacer, tendremos que hacer la sociedad civil de otra manera. ¿Qué significa? Los intereses que vemos que existen para protegerse y todo lo demás tienen que ser expresados a otro nivel. Por lo menos la sociedad civil lo hará y la comisión lo hará desde el punto de vista y lo haré como jurista personal. Bastante joven que ustedes, señor doctor Encalada, no le estoy quitando años.
Se lo ve bastante joven, ¿no? Para los conocimientos que encierra. Sí, gran experiencia. Doctor Encalada, ¿qué hacemos en la sociedad civil para que no nos sigan engañando? Aquí, allá, en todas partes, usted viera, el periodista Marlon Puertas tiene unas informaciones increíbles que las ha retirado. No sé si usted lo vio, un tuit de Marlon Puertas. No, la verdad no he visto ese tuit, pero como sociedad civil yo creo que hay que hacer un trabajo de vigilancia activo, de estar pendiente de qué es lo que hacen los políticos y también saber elegir bien desde un principio. Los que ensamblan normas, leyes, pero para tranquilidad y bienestar de... Sí, pero es que... Les callan fácilmente a los señores parlamentarios. Es muy difícil, digamos, tener, digamos, en este ignoros panel decir parte. cuál es la solución para la corrupción. Es extremadamente difícil. Pero si algo podemos corregir, a mí me parece que yo quiero decir algo que lo dijo Stalin, y es respecto de la investigación. ¿Cómo se hace la investigación? Créame, Gonzalo, las normas penales, si bien son perfectibles, están bien. El Código Orgánico tiene sus errores, pero son suficientes para que el Estado pueda perseguir aquellos delitos. El problema es que... ¿Quiénes fallan de adrede? Faltan técnicas de investigación en Fiscalía. En Fiscalía pueden haber buenos fiscales, pero si no se arma un equipo de investigadores, una policía judicial capacitada para realizar investigaciones en este tipo, el fiscal es un jurista, entonces el fiscal no sabe de técnicas de investigación que le puedan llevar a conocer sobre la existencia de un delito. Y entonces pasa mucho que nuestros fiscales... Dicen que el 90% de fiscales en toda la República son correístas. No creo eso porque muchos de los fiscales son de muchos años atrás. Yo se lo digo, Gonzalo, yo fui fiscal hace muchos años y yo los conozco a muchos de ellos. Entonces, decirles que todos son correístas me parece una exageración. Sí, seguramente algunos lo serán. Pero yo quiero volver sobre esto. Los fiscales, lamentablemente, en muchos de los casos se apresuran a tomar las decisiones. Entonces, inician procesos penales sin investigaciones sólidas. Le digo, solo por ponerle un par de ejemplos. El caso, que no es de corrupción, pero el caso lamentable de este joven David Romo desaparecido. La pregunta, doctor Encalada. ¿Cuáles son los arquitectos de la impunidad desde hace rato aquí en el país? ¿Quiénes han sido? Bueno, los fiscales. A ver, pero los fiscales, señor, señor presidente Moreno, aquí no vamos. Si usted no nos limpia de fiscales, olvídese. Es que eso es gravísimo, Gonzalo, porque el problema es que si nosotros queremos barrer y poner a los nuevos que son buenos y traídos de otro planeta, esos no van a existir. Aquí nosotros tuvimos 6 años un fiscal general que no quería investigar y obviamente irradia a toda la institución esa deficiencia. Pero si nosotros tenemos un fiscal general, creo que ahora el doctor Paul Pérez está haciendo un trabajo interesante, si se lo fortalece, porque ahora él está encargado y le recuerdan cada vez que está encargado. Entonces él no tiene la legitimidad para realizar realmente un trabajo que irradia a todo el sistema de administración. Ahí tiene que intervenir Julio César Trujillo, necesitamos un fiscal general definitivo. para buena data, convalidándole al actual fiscal para buena data. Por ejemplo, licenciado Rosero, Paul Pérez viene de aquella época. A su paisano, porque son paisanos, además, con Julio César. Sí, pero el doctor Paul Pérez es fiscal de carrera. Nosotros somos un grupo de personas que venimos desde el año 2002 en el sistema de administración de justicia, desde que éramos asistentes de fiscales. Claro. Y el doctor Paul Pérez viene de esa época, entonces decir que porque estuvo antes es correísta me parece, sería, ¿no es cierto?, terrible. Entonces, a él no lo toque. Pero él viene Pero él viene desde esa misma época. Pero entonces, a mí me han dicho sus compañeros abogados, cualquier cantidad de abogados que me topen a calle me dice, por favor, pida al doctor Trujillo y pida al presidente Moreno que nos libere de los fiscales vendidos a la impunidad. Pero cómo no, debe haber, pero a mí me parece, más preocupante que querramos hacer otra vez sacarlos a todos y ponerlos a estos nuevos ángeles, porque ya de alguna forma el sistema de justicia... yo no los conozco a los ángeles, ustedes conocen no hay, a los ángeles. No existen, entonces ese es el problema. Si vamos a confiar en el doctor Trujillo o en el doctor Melo, de ustedes los abogados, que no hay ángeles. Alguien tiene que responderle a la sociedad, pues. Tiene que haber un buen sistema, una justicia independiente. Eso es lo que tiene que haber, Gonzalo. Que estemos vigilantes de las decisiones, que cuestionemos las sentencias que dictan los jueces, que nos reunamos en un panel para revisar cómo han actuado estos fiscales o estos jueces. Porque lamentablemente muchos de ellos actúan en función de lo que dicta la opinión pública. Y entonces por eso tenemos, por ejemplo, caso del 30S. Sí, mire, Gonzalo, yo sí creo que hace falta que la cabeza
dé muestras de esto, ¿no? De independencia, de conocimiento y de control sobre la institución. Independencia, conocimiento y control sobre la institución. Porque Pablo tiene razón, hay un ejército institucional de fiscales y de un cuerpo administrativo de esa fiscalía que funciona mirando qué es lo que pasa con la cabeza, pues. Entonces, cuando estaba el doctor Chiriboga y veían la forma de trabajo del doctor Chiriboga, institucionalmente la tendencia, no quiero aquí hablar de nombres, pero la tendencia es a alinearse con las directrices que pone la cabeza de la institución. Y por eso tenemos fiscales, no quiero hablar de nombres, tenemos fiscales que investigaron como investigaron los casos del 30S. Punto. ¿Y que quieren regresar? Ya, la tendencia en el caso del doctor Vaca eran fiscales que hacían lo que hicieron en casos como el caso de Brecht. Los casos de Brecht. Entonces, sí, es verdad que la cabeza de la fiscalía marca una tendencia. Y además, yo quiero enfatizar en el control. Entonces estamos en una buena tendencia en este momento. Estamos viendo cuáles son los resultados. Vamos a ver. Fíjese usted que una cosa buena al propósito del tema topic que usted trató, es que una decisión institucional de la Fiscalía General, entiendo yo, fue cambiar al fiscal que le estaba exigiendo al doctor Castro que sea él el que le mande las 17,000 hojas. Así es. A pesar de que el doctor Castro decía que tenía, ¿no? Entonces tiene que mandarlo. La doctora Juma que investigaba el caso Gabela. Claro. Entonces, la cabeza sí marca una tendencia y sí marca la orientación política y tiene que controlar, porque si la cabeza no sabe derecho penal, como en el caso de algunos fiscales pasados, tampoco quiero decir nombres, pero creo que todos lo saben, pero si el fiscal no sabe derecho penal, entonces ¿cómo puede controlar a sus subalternos de las cosas que hacen en el día a día de sus juicios? Un finalísimo, doctor Román. Bueno, yo creo que la primera cosa es la independencia. Si los investigadores de la Policía Judicial, que son los auxiliares de los fiscales y de los jueces, pertenecen a la Policía Nacional, que pertenece al Ministerio del Interior, son del Ejecutivo. Es decir, no tenemos independencia de los investigadores. El Ejecutivo toma la mano en esa parte. Tiene que la Fiscalía tener sus investigadores y los jueces. Segundo, ¿por qué el planteamiento justamente de que el fiscal pertenece al Ejecutivo? Porque nació del Procurador General del Estado en el Ecuador, pues. Es decir, el fiscal general se maneja en un punto central del Ejecutivo. Entonces, si no tiene una autonomía la Fiscalía para actuar, y eso le quitaron por ley, pues. Y el doctor Pérez sabe eso. Y yo creo que él, una de sus obligaciones actuales, es luchar porque la Fiscalía sea autónoma. Así de sencillo. Si no tiene autonomía la Fiscalía para investigar, olvídese. Seguirá desde el Poder Central y haciendo una cantidad de cosas, porque eso hizo Correa y toda su gente. Y la otra parte que tienen que terminar es que la justicia, los jueces sean independientes, los concursos públicos, transparentes, porque cada vez que hacemos concursos, hacemos elección indirecta, pues, y la elección indirecta está totalmente controlada desde lo político. Así que no hablo mal de los políticos, pero eso es lo que pasa en mi patria. Entonces yo creo que tenemos que ser sumamente prácticos y objetivos. Pero en la parte fundamental de administrar justicia, tenemos que dar independencia judicial a los fiscales y a los jueces para poder actuar. Gracias, mi estimado Gonzalo. No, a ustedes, muchísimas gracias, señores juristas. Solamente hago esta preventiva. En brevísimos instantes, los militares en servicio pasivo en la cadena Democracia, conjuntamente con el historiador Francisco Huerta Montalvo, la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas es el tema. Se está estrechando el cerco a alias Guacho. Tenemos informaciones de última hora. En zona rural de Tumaco, sí, claro que sí, no se preocupe. En zona rural de Tumaco, en un punto de difícil acceso, siguen manteniéndose desde ayer intensos combates para llegar hasta Guacho. Él está herido. Entiendo que de mucha gravedad, incluso algunos informantes, entre comillas, pertenecientes a los medios colombianos, aludían en las redes sociales que el hombre estaría a punto de morir. Muchas gracias. Vienen, señoras y señores, Osvaldo Domínguez, Wagner Bravo,
José Noriz desde la Armada Nacional, Francisco Huerta Montalvo, ciudadano ilustre del puerto principal en contados instantes. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.